ser de Dios. Carlo Acutis fue un adolescente como cualquier otro, pero con un corazón distinto. Le gustaba jugar al fútbol, tocar el saxofón y pasar horas frente a la computadora. Con apenas 12 años, usó ese talento para crear una página web de milagros eucarísticos que recorrió el mundo. Vivía en forma simple, solía ayudar en un comedor para pobres de Milán y en la escuela defendía a las víctimas del bullying. En 2006, una leucemia fulminante lo sorprendió a los 15 años. Desde el hospital, ofreció su dolor por el Papa y por la Iglesia. Semanas después, murió dejando una huella profunda. En 2020 fue beatificado y tras 2 milagros reconocidos, la Iglesia lo proclamó santo. Carlo será recordado como el primer santo millennial, un chico común que unió fe, tecnología y solidaridad en lo cotidiano. Carlo Acutis, ¿no? Entre tanta circunstancia política que nos ataca continuamente, es un momento de un bálsamo, ¿no? Un momento de hacer una pausa necesaria y hablar de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Con Carlo Acutis, conocido como el Santo Millennial, canonizado este domingo por el Papa León XIV. El padre Raúl Frega está con nosotros aquí en el piso. Agradecerte, padre, la visita y la posibilidad de estar. ¿Quién fue Carlo Acutis, no? Porque tanto se habla de un santo de estos tiempos, ¿no? Y fue un joven, como recién decía el pequeño video, que en lo cotidiano supo entregarse profundamente desde la fe y también desde el servicio. Él nace de una familia que no era muy católica, como solemos decir. Su padre diplomático, él nace en Londres. A los pocos años él recibe como una catequesis, sobre todo creo que de la gente que trabajaba en la casa de su familia. Y ahí empieza un encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la misa, y empieza a profundizar sobre los milagros eucarísticos. Estamos hablando de alguien contemporáneo que murió en el 2006, por lo tanto tiene la idea de crear una página web con los distintos milagros que hay en el mundo documentados, y empieza un camino de santidad en esas cuestiones cotidianas. También era alguien que no era solo de rezar, ir a la misa, sino de un fuerte compromiso con los demás. Se cuenta que visitaba a los enfermos, ayudaba con una mensualidad que se le daban los padres, él se la guardaba y después hacía caridad, que una de las cosas llamativas en el sepelio apareció mucha de esa gente que él acompañaba y que la familia no conocía, y con una clara conciencia también de la vida. Hay una frase muy impactante que dice: nacemos como originales y a veces nos volvemos fotocopia, usando precisamente lenguaje actual. Hubo otro muy conocido que la Eucaristía era la autopista hacia el cielo. Lo que impacta de él es que es un adolescente que jugó a la PlayStation, hacía deporte, le gustaba visitar distintos lugares, su familia tenía posibilidades económicas, pero allí Jesús le dio sentido a su vida, a su entrega. Él percibe que va a morir con una leucemia que fue pocos días. Le dice a su mamá: prepárate porque yo de acá no salgo vivo del hospital. Con una conciencia también de entregar la vida por la Iglesia, por el Papa, por las intenciones. Y creo que lo que cautiva a los adolescentes es eso, ver a alguien cercano. Yo he estado en la tumba de él, que está en Asís. Generalmente en la Italia se conservan, parecieran como incorruptos, decimos que está dormido, tiene una máscara, en realidad una preparación, pero está vestido con un buzo, eso con una zapatilla. ¿No? Impacta mucho, sí, claro. sí. Con zapatillas actuales, o sea, creo que en eso es bueno que los jóvenes encuentren modelos. Junto a él fue canonizado, que por ahí no se conoce tanto, otro joven, Pier Giorgio Frassati, que es de principio de siglo, pero que tiene una historia muy parecida. Giorgio, alpinista, también un fuerte compromiso social. Su padre era agnóstico y sin embargo él hace todo un proceso de fe. Se muere contagiado de poliomielitis, seguramente también como fruto de las visitas que él hacía a los enfermos. Son como historias muy parecidas y lo que conmueve en ellos son jóvenes que encontraron un ideal en la fe, pero no un ideal en las nubes, sino con un fuerte compromiso del espiritual, diríamos nosotros los creyentes, y también con un fuerte compromiso social. Pier Giorgio, en medio del impacto de la Primera Guerra Mundial, en Milán, en Turín, perdón, y Carlo Acutis en su ciudad también y en el tiempo mucho más contemporáneo, uniendo esa fe y ese compromiso.
Y algo que me parece que es importante para los jóvenes, ponerles horizontes que aunque parezcan que no pueden, yo creo que cuando a los jóvenes se los acompaña, se los motiva, ya sea en el deporte, en alguna profesión, o los que somos creyentes en la vivencia de la fe, pueden dar lo mejor de sí, ¿no? Sí, fundamentalmente la contención, ¿no? Sí, la contención y encontrarle un proyecto de vida. Creo que hoy una de las cosas que más preocupa a los que trabajamos con adolescentes, tanto en las escuelas, uno lo lee, es la tasa de suicidios que ha subido. Y escuchar a un chico con 15, 14 años que dice ya no le encuentro sentido a la vida, te impacta y moviliza mucho. Pero por ahí están como, creo que, asqueados de tanto ritmo, de tanto ruido. Yo la experiencia que tengo volviendo a trabajar con adolescentes es que necesitan un espacio de silencio, de conocimiento, de conexión. A contrapartida de lo que uno imagina, ¿no? Es que creo que precisamente estamos como llegando a como una curva donde, no sé si la mayoría, pero hay un regreso. El otro día leí una nota de muchos de adolescentes que están volviendo lo analógico, de las cosas que usaban sus abuelos, como una forma de desconectarse de este ritmo digital, que no es malo, todo lo usamos, pero que por ahí lleva un cansancio mental. Claro, los excesos, ¿no? También se están viendo los primeros estudios del impacto que tienen las redes en la salud mental. Entonces creo que Carlo Acutis, estas historias y otros ambientes nos dicen, bueno, es necesario darle profundidad a la vida, encontrar un sentido. Y lo que también llama la atención no son cosas extraordinarias. El otro día meditábamos en la misa, también con los jóvenes. Son cosas que un creyente cristiano tiene a su alcance. La misa, la oración, el servicio. No es nada extraordinario, pero sí darle ese sentido de profundidad a la vida. Le atribuyen 2 milagros, ¿no? Sí, generalmente para los procesos de beatificación y canonización, además del estudio de su vida, de sus escritos y que tenga una cierta fama de santidad, la Iglesia pide 2 milagros como signo de que esa persona participa de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber luego de el proceso inicial, un milagro, y luego del primer milagro con la beatificación, que en el caso de Carlos fue en el 2020, en medio de la pandemia, luego otro milagro posterior. En este caso fue uno en Brasil para el 2020, la beatificación, y el segundo fue en Costa Rica, una joven que su madre visitó ahí Asís. Es impresionante la cantidad de gente que visita Asís, no solo por San Francisco, es un lugar muy emblemático de la historia de la fe, sino ahora también por la figura de Carlo Acutis. Y lo que ha llamado la atención de su figura es que en poco tiempo, tal vez por las redes, pero en esto es más la conexión, cómo se difundió su historia, su imagen, que alguien que es contemporáneo, pero que ampliamente conocido después de su muerte. Su madre también ha hecho todo un proceso, hay unos escritos de su madre. ¿Era hijo único, Carlos? En ese momento sí. Este domingo en la plaza de San Pedro estuvo toda su familia, estuvieron sus hermanos, el hermano leyó una lectura, pero los dos, que son creo que gemelos o mellizos, nacieron después de la muerte. Es muy interesante esa parte también, ¿no? Sí, es la segunda vez en la historia que una madre ve la canonización de un hijo. El caso anterior fue del siglo pasado, María Teresa Goretti, que fue asesinada, incluso su asesino se convierte y estuvo también en la ceremonia de canonización, y su madre. Son los únicos 2 antecedentes en la historia de la Iglesia donde la madre descubre la santidad de su hijo y ve la ceremonia. Era muy impactante ver el domingo las imágenes de la familia, de los hermanos que nunca lo conocieron así físicamente. Sí, es impactante tener un hermano que es santo, ¿no? Es impactante. Sí, sí, y ni que hablar un hijo. Un hijo, claro. No, La madre después hizo un proceso de fe, el padre era diplomático, no eran tan creyentes. Y eso también llama la atención. Conozco muchas historias donde a veces los niños o los adolescentes acercan a la vivencia de la fe a la familia, porque el niño tiene esa inocencia particular, o el adolescente en algún momento que bueno, su testimonio es más genuino. Y el Papa León cumple con lo que no pudo llegar a cumplir el Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Estas canonizaciones estaban planificadas el fin de semana ese anterior a la muerte de Francisco, el de Carlo Acutis, y se había planificado el de Pier Giorgio para el jubileo de jóvenes, que fue también multitudinario. Después, por diversas razones, el Papa León decidió unir a las 2 figuras el 7 de septiembre dentro del jubileo.
siguiendo esa decisión que tiene todo un proceso de discernimiento que el Papa Francisco ya había autorizado. Siempre me pregunto y les pregunto a los que vienen aquí al piso hablando de estos temas, ¿hemos tomado dimensión, hemos tomado referencia de lo que ha significado Francisco para nuestro país? Yo creo que no. Hay cosas que con el tiempo vamos a tomar noción, sobre todo los argentinos. Creo que el mundo ha sido más consciente, con diversas reacciones. Incluso aquellos que no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con el Papa, pero dimensionaban su figura y en todo caso se posicionaban en contra porque sabían que su figura era importante, pero es un reconocimiento de que no es alguien indiferente para el mundo. Y creo que los argentinos en eso vamos tomando conciencia, o no conocemos. Yo he dado en este año algunas charlas sobre inteligencia artificial en el magisterio del Papa Francisco, y me acuerdo de algunas personas decir, nunca sabía que el Papa había hablado de esto, y hace años que viene hablando, advirtiendo, profundizando. A veces también en nuestro país había como un silencio de muchas cosas que Francisco hacía. ¿Tuviste la posibilidad de estar con Francisco? Sí, en 3 oportunidades. La última más profunda fue media hora privadamente con 2 sacerdotes más de Río Cuarto con él. ¿Qué sensaciones? Y era una persona muy particular, conectaba rápidamente. Las 2 veces que tuve más tiempo, bueno, no dejar de decir, bueno, estoy con el Papa. Y viene el Papa, en un momento estábamos recibiéndolo y la última vez que tuvimos media hora, él entra, ya andaba con el carrito para sostenerse, y nos ve. A nosotros habíamos llevado varias cosas para bendecir, y dice, todo eso trajeron para bendecirme, qué manera de hacerme trabajar. Entonces con ese comentario rompía barreras y empezabas como decir, estoy charlando con mi padre, con mi abuelo, con alguien cercano, y creo que eso tenía esa capacidad que muchos líderes del mundo lo reconocen, su humor y esa capacidad de enseguida decir, hablemos, estamos 2 personas dialogando. Y se perdía esa figura de decir estoy con el Papa, que no perdía su autoridad por eso, al contrario, se agigantaba. Y me parece una persona también muy lúcida para descubrir las necesidades del mundo, de la Iglesia. Los argentinos entró en estas disputas que siempre tenemos, las grietas, que son parte de nosotros. Pero bueno, creo que el tiempo también hay cosas, como los cuadros dicen que se ven a la distancia. Entonces creo que hay cosas de Francisco que estamos viendo. El Papa León también está poniendo en valor muchas cosas. No es una fotocopia de Francisco, obviamente, no, es otro Papa, pero que ayuda también a percibir cosas fuera de esa grieta que también se armó en torno al Papa. Su personalidad era fuerte, entonces Francisco creo que generaba esas reacciones a favor o en contra, pero es una figura emblemática. Agradecerte, padre, la visita. Sé que estás con una agenda cargada, pero en estos tiempos de tanta vorágine es importante pausar también en los medios de comunicación y hablar de un hecho tan trascendente. Gracias. Gracias a ustedes, y bueno, animar a todos los que trabajamos con jóvenes a motivarlos, a acompañarlos, a darles un espacio, que siempre es posible sacar lo mejor de ellos. Muchas gracias.